El trono vacío del infierno. Las tinieblas no tienen rey. Así comienza la historia. No con una corona, ni con una espada, sino con un vacío. Un trono ardiente permanece en el centro del infierno, no como símbolo de poder conquistado, sino como una herida abierta que nadie ha logrado cerrar. No hay gobernante absoluto, no hay ley eterna. Solo hay fuego, ruinas y una pregunta sin respuesta. ¿Quién será el soberano del abismo? El trono arde, sí, pero no por la gloria de un monarca. Arde con la memoria de las guerras que no terminaron, con la rabia de los ejércitos que aún no han sido derrotados, con los nombres de quienes lo desearon y fallaron. Es un trono que no da poder, sino que exige sacrificio. No perdona, no olvida, espera, y mientras espera, divide. De un lado está Lucifer, el ángel caído, el lucero del alba, aquel cuya luz fue tan intensa que quemó el cielo mismo. Su caída no fue simple castigo, fue un pronunciamiento cósmico. Lucifer no fue arrojado al infierno. Él lo formó con su ira, su orgullo y su negativa a servir. En su presencia arde la ley, el orden, la disciplina. Su reinado es una estructura precisa donde cada sombra tiene una función, pero incluso esa perfección es una jaula. Del otro lado se encuentra Azazel, el vigilante, uno de aquellos enviados originalmente para observar a la humanidad, pero que fascinado por la chispa creadora del hombre, decidió intervenir. Enseñó secretos que no debía, dio forma al fuego y a la guerra, y fue castigado no por destruir, sino por permitir que los humanos soñaran con ser dioses. Azazel no fue derrotado, descendió. Se convirtió en señor del caos, herrero del inframundo, el artífice de la forja eterna. En su reino todo arde para cambiar, todo se destruye para renacer. Ambos son poderosos, ambos son caídos, ambos quieren más, y sin embargo ninguno se sienta en el trono, porque el trono, como el fuego que lo envuelve, no toma partido. No distingue entre rebelde y traidor, entre maestro y estratega. El trono espera al que pueda unificar un infierno dividido, al que no solo gobierne sobre demonios, sino sobre el caos mismo. No busca un tirano. Busca a aquel cuya voluntad no tiemble, incluso cuando el abismo lo mire de vuelta. Pero ese ser aún no ha llegado. Por eso las llamas no eligen bando. Por eso la oscuridad susurra nombres, pero no corona ninguno. Lucifer y Azazel coexisten en un equilibrio tan tenso como un campo de batalla antes del primer choque de espadas. Cada día es un preludio. Cada mirada entre ellos es una declaración no dicha. En este infierno sin rey, cada señor es una profecía pendiente. Y el tiempo, aunque no exista como lo entendemos, avanza como una grieta que se ensancha. Porque cuando las tinieblas no tienen rey, el caos no se detiene. Se manifiesta. 2. La división del infierno. 2 reyes, 2 reinos. El infierno no es una simple llanura de fuego ni un abismo eterno de castigo. Es un mundo con estructura, con pasiones, con memoria. Y tras la caída de Lucifer y el descenso de Azazel, ese mundo dejó de ser un reflejo del castigo divino. Se convirtió en un espejo quebrado de la creación misma, dividido entre 2 voluntades que jamás se reconciliarían. Lucifer, el ángel que se negó a servir, había fundado su dominio sobre la precisión y la obediencia. En su trono de obsidiana, rodeado por demonios disciplinados y príncipes del abismo, gobernaba como un emperador de las sombras. Cada rincón de su reino respiraba orden. Las murallas no eran para proteger, sino para recordar. Las legiones no existían para luchar, sino para mantener el equilibrio que él había impuesto. Su visión del infierno era simple. Una reconstrucción del cielo, pero bajo su propia ley. Un reino donde la jerarquía era incuestionable, donde cada chispa de fuego tenía su función. Era un arquitecto de la oscuridad, un regente cuya caída no lo había hecho menos celestial, solo más severo. Lucifer no gobernaba con amor ni con odio, gobernaba con convicción. Pero al otro lado, en los márgenes del inframundo, la forja eterna ardía como un corazón rebelde. Allí, Azazel modelaba algo completamente diferente. Su reino no era un reflejo del cielo ni una parodia del orden. Era una incubadora de caos creativo. El fuego no solo destruía,
construía. Las sombras no eran cadenas, eran alas. Los seguidores de Azazel no se sometían por temor, sino que se unían por pasión. Eran demonios que habían perdido su forma original, transformados por el metal y el propósito. Había en sus ojos un brillo distinto, no obediencia, sino elección. En la forja eterna, el dolor era materia prima, la guerra, una herramienta, el cambio, una ley, el infierno, que antes fue uno, se volvió entonces doble. Dos dominios emergieron, como mitades de una llama que no podía unirse. Al norte, las torres de Lucifer cortaban el cielo con su arrogancia. Al sur, los volcanes de Azazel respiraban como bestias vivas. Y entre ambos, una frontera invisible, hecha no de fuego, sino de tensión. Esta división no fue anunciada con decretos. No hubo tratados ni pactos. Fue un fenómeno inevitable, como la separación de las placas de un mundo recién formado. Lucifer y Azazel no se declararon enemigos, pero tampoco se toleraban. Cada uno veía al otro como una traición a su visión del infierno. Lucifer miraba la forja con desdén. Para él, era una herejía viviente, no porque creara, sino porque creaba sin permiso, sin límites. La consideraba una amenaza a la estabilidad de su reino, un germen de anarquía que tarde o temprano devoraría todo lo construido. Azazel, por su parte, despreciaba las torres del lucero del alba. Las veía como una prisión con columnas de mármol, como una jaula revestida de solemnidad. Él no quería ver a los demonios marchar, quería verlos transformarse. El infierno se volvió así un tablero de guerra no declarada. Las palabras eran medidas, los silencios, calculados. Cada creación en la forja podía ser vista como un arma, cada decreto de Lucifer como una amenaza velada. El suelo temblaba por debajo, no por erupciones, sino por la presión de lo inevitable, porque ambos sabían algo. La guerra no era una posibilidad, era un destino. Cada reino se convirtió en el reflejo de su creador. Lucifer modeló un infierno donde cada demonio tenía un nombre, un rango, una función. Azazel forjó un infierno donde cada criatura podía mutar, destruirse y renacer como otra cosa. Y entre ellos, una sola verdad crecía como una sombra que nadie podía ignorar. Dos fuegos no pueden compartir la misma llama. El trono del infierno, aún vacío, ardía más que nunca. No como símbolo de unidad, sino como testigo de una fractura eterna. 3. La alianza rota guerra contra el cielo. La fragilidad del infierno alcanzó su punto crítico el día que el cielo decidió no esperar más. Desde lo alto, el juicio descendió como un decreto antiguo, escrito no en tinta, sino en fuego. Miguel, el arcángel de la justicia, volvió a aparecer, pero esta vez no vino solo ni vino como juez. Vino como ejecutor. Llevaba consigo una nueva legión, no como las anteriores, no como las que habían caído en la primera rebelión. Esta era una fuerza depurada, nacida del aprendizaje del fracaso, templada en la paciencia divina. Ángeles vestidos de luz pura, espadas que cantaban himnos de juicio, escudos forjados con la voluntad del Altísimo. Miguel no vino a razonar, vino a erradicar. El cielo había observado por siglos la división del infierno. Había calculado cada grieta, cada desacuerdo entre Lucifer y Azazel. Donde los demonios veían tensión, Miguel veía oportunidad. Si el infierno estaba dividido, entonces podía ser destruido. No con una guerra abierta, sino con una herida bien dirigida. No con luz, sino con estrategia. Y así, cuando los ejércitos celestiales descendieron, no lo hicieron en línea recta. Cayeron como lluvia de acero, como trompetas silentes que se esparcían en puntos precisos. La sala de obsidiana de Lucifer y la forja eterna de Azazel. Lucifer, siempre metódico, fue el primero en actuar. Sus legiones salieron como un solo cuerpo, sin caos, sin gritos. Eran como sombras que respondían al pulso de una mente única. El lucero del alba, con su rostro tallado en disciplina, organizó una defensa que parecía invulnerable. Sus demonios no luchaban por pasión, luchaban por orden, por estructura, por preservar un reino que no aceptaba el caos. Azazel, al contrario, no organizó una defensa, desató una reacción.
Desde las profundidades, sus demonios surgieron como bestias forjadas en dolor. Cada uno era único, deformado, armado con tecnología infernal y rabia personalizada. La forja rugía como un volcán vivo. No había filas ni mandos. Había furia. Había creación en estado puro. Por primera vez, los dos grandes señores del infierno lucharon lado a lado. No como aliados por voluntad, sino como enemigos unidos por una causa común, la supervivencia. Lucifer trazó estrategias imposibles, moviendo sus fuerzas como piezas exactas de un ajedrez cósmico. Azazel respondía con armas nunca antes vistas. Lanzas que fragmentaban la luz, armaduras que devoraban la santidad, criaturas fundidas con alma y engranajes. El cielo se enfrentaba no solo al infierno, sino a dos filosofías del caos que por una vez se cruzaban sin estorbarse. La guerra que siguió fue una sinfonía de destrucción, alas quemadas, rayos que perforaban realidades, demonios estallando en llamas negras, ángeles cayendo envueltos en llamas sagradas. Pero toda victoria tiene un precio. El corazón del dominio de Lucifer, su sala de obsidiana, símbolo de control y supremacía, fue destruido, convertido en polvo negro, en eco de lo que una vez fue un trono de hierro sobre el abismo. La forja eterna de Azazel, el pulmón de su revolución, su santuario de reinvención, jadeaba entre escombros. Las cadenas que alguna vez rugieron con vida artificial, colgaban rotas, vacías. El metal dejó de cantar. Las máquinas dejaron de moverse. Cuando el último ángel huyó, envuelto en luz y sangre, quedó un silencio que no era paz. Lucifer y Azazel no se miraron como camaradas. Se observaron como dos fuegos que se tocan sin mezclarse. La alianza fue efímera, un reflejo de necesidad, no de confianza. Se disolvió en cuanto el peligro se desvaneció. No hubo palabras. No hubo agradecimiento. Solo una mirada cargada de deuda, de guerra aplazada, de algo que aún no había terminado. El infierno había sobrevivido, pero ya no era el mismo. Los demonios murmuraban. Las paredes ardían con preguntas. El poder de Lucifer estaba intacto, pero su imagen estaba agrietada. ¿Era aún el rey no coronado, o simplemente el administrador de una ruina? Y Azazel, lejos de sentirse derrotado, afilaba sus cuchillas con renovada convicción. La guerra contra el cielo no le había debilitado. Le había recordado algo más importante. El verdadero enemigo seguía al otro lado del abismo. No en el cielo, sino en el mismo infierno. 4. El frágil equilibrio. Tensión después de la guerra. El infierno sobrevivió, pero apenas. Las cicatrices de la guerra ardían todavía en cada rincón del inframundo. Las torres ennegrecidas de Lucifer se alzaban entre ruinas, reconstruidas con una meticulosidad casi obsesiva. La geometría del orden había vuelto, sí, pero se alzaba sobre un suelo agrietado por la duda. Por el otro lado, la forja eterna de Azazel, aunque respiraba de nuevo, ya no era un símbolo de pura creación. Era un cráter en el que chispeaba el recuerdo de una rebelión incompleta. Lo que antes era fuego creativo, ahora era rabia controlada. Ambos reinos no estaban en guerra, pero tampoco estaban en paz. Lucifer, el arquitecto de jerarquías, volvió a rodearse de sus príncipes. Belcebú, con su ambición voraz. Asmodeo, señor de la tentación y el deseo. Mamón, amo de la codicia. Y otros tantos demonios mayores que, aunque fieles en apariencia, susurraban a puertas cerradas. Porque todos vieron lo mismo. Vieron cómo el rey sin corona necesitó del caos para no perder su trono. Vieron cómo el portador del alba había dudado. Y aunque Lucifer aún gobernaba con puño de sombras, la grieta se había abierto. Ya no era invencible. Era necesario. Y lo necesario se vuelve con el tiempo prescindible. Del otro lado del infierno, Azazel no reconstruyó para recuperar lo perdido. Reconstruyó para superarse. La forja no fue restaurada, fue transformada. Ahora no solo fabricaba armas ni criaturas, fabricaba ideas. Sus demonios se reunían no en filas, sino en círculos. Discusiones, planes, experimentos, invenciones. Lo que para Lucifer era insubordinación, para Azazel era progreso. El infierno se convirtió en un campo de tensión permanente. Las llamas ya no eran solo castigo ni calor, eran símbolos de ideologías en conflicto, la estabilidad del control frente a la pasión del cambio.
Cada rincón del inframundo era un tablero invisible donde cada paso podía significar guerra. Y los rumores crecían. Susurros en lenguas olvidadas hablaban de una nueva arma. Una herramienta no forjada para la guerra contra el cielo, sino para una guerra interna. Algunos decían que Azazel había creado algo capaz de sellar al propio Lucifer. Otros murmuraban que Lucifer buscaba destruir la forja antes de que esa posibilidad se hiciera realidad. El aire se llenó de sospechas. Los demonios menores elegían bandos en silencio. Algunos huían, buscando refugio en zonas neutras del inframundo. Otras se alineaban, conscientes de que la próxima batalla no sería entre cielo e infierno, sino entre los dos pilares que sostenían el abismo. Y mientras tanto, la clave del abismo, esa creación incompleta, misteriosa, oculta, seguía palpitando. Nadie sabía si estaba escondida, custodiada o extraviada. Pero su eco aún vibraba en las rocas, como si el infierno mismo no pudiera olvidarla. Y ese eco era una amenaza. Lucifer lo sabía, Azazel lo sabía. Ambos comprendían que el equilibrio era artificial. Una pausa, no una tregua. Una calma que no venía de la paz, sino del desgaste. Miguel, desde los cielos, observaba. No intervenía, no hablaba, solo esperaba, como un general paciente que sabe que los enemigos se destruirán entre sí si se les deja solos el tiempo suficiente. El trono del infierno seguía vacío. Lucifer lo ocupaba, pero no lo poseía. Azazel lo desafiaba, pero no lo reclamaba. Y en ese espacio entre la sumisión y la ambición, el fuego se espesaba. El infierno respiraba como un volcán dormido. No inactivo, no en paz. Solo esperando el momento en que el equilibrio se rompiera. Por completo. 5. El estallido. La guerra entre Lucifer y Azazel. El infierno ya no respiraba. Contenía el aliento. La tensión entre Lucifer y Azazel, largamente contenida como el magma bajo una corteza frágil, finalmente encontró su grieta. No fue una palabra lo que encendió la chispa, ni una traición confirmada. Fue la suma de silencios, de miradas, de decisiones no dichas y rumores sembrados como cuchillos en la carne del inframundo. Lucifer, convencido de que Azazel tramaba su caída, no esperó una confirmación. El orgullo no necesita pruebas, solo sospechas. Reunió a sus legiones. Las torres de obsidiana retumbaron cuando los demonios alados, forjados en la disciplina y alimentados con siglos de resentimiento, desplegaron sus alas de sombra. Las garras brillaban como acero caliente. Las bocas no pronunciaban oraciones, sino órdenes. Al frente, el lucero del alba, el ángel caído que había incendiado los cielos, descendía, no como un comandante, sino como un juicio. La guerra no se declaró, se desató. Azazel lo esperaba. La forja eterna no era solo una fortaleza, era una criatura viva, con corazones de fuego, engranajes que gemían y centinelas de hierro animados por almas encadenadas. No hubo sorpresas, hubo preparación, porque Azazel sabía que el orden jamás tolera el caos libre, y su reino era caos hecho carne. La primera colisión fue como una explosión sin sonido. Las sombras de Lucifer descendieron como cuchillas, encadenando el aire mismo. Las máquinas de Azazel rugieron como bestias antiguas, escupiendo lanzas que atravesaban esencia demoníaca. El infierno gimió. El suelo se partía bajo el peso de cada choque. Las llamas no eran testigos, eran cómplices. Lucifer luchaba como un dios que no admite rival. Cada movimiento suyo era perfecto. Cada ataque una danza coreografiada por el odio y el deber. Azazel, por su parte, combatía como un visionario herido, no con técnica, sino con furia creativa. Lanzaba armas que cambiaban de forma en pleno vuelo, criaturas ensambladas con hueso y engranaje, espadas que ardían en colores que el ojo humano jamás podría nombrar. Y en el centro, la clave. Aún incompleta, la clave del abismo latía entre las ruinas, como un corazón olvidado. Su energía retorcida llamaba no a la salvación, sino a algo más antiguo que la guerra, el poder por encima de los reinos. Fue entonces cuando el infierno contuvo el aliento por segunda vez. Lilith apareció, no entre gritos, sino como un susurro que atraviesa el alma. Caminó entre cadáveres, entre hierro fundido, entre sombras desgarradas, sin que nadie pudiera detenerla. Los demonios retrocedían ante su paso, no por miedo físico, por memoria ancestral. Ella no luchaba,
Ella no obedecía, ella reclamaba. Sus ojos estaban fijos en la clave, y cuando la tomó no hubo resistencia. Lucifer se detuvo. Azazel enmudeció. Demasiado tarde, Lilith giró la clave, y el aire se rasgó. No se abrió un portal al cielo, ni al abismo conocido. Se abrió al vacío primordial, un reino anterior al bien y al mal, anterior al Edén, anterior incluso a Dios. De él surgieron los primordiales, criaturas que no eran demonios ni ángeles. Eran hambre con forma, caos con garras, silencio con ojos. No obedecían, no hablaban, no pactaban, solo devoraban. Lucifer intentó contenerlos con redes de oscuridad, pero las redes se deshacían al contacto. Azazel lanzó armas vivas, pero cada impacto solo sembraba más caos. Lilith sonreía. No es destrucción, dijo, es renacimiento. Y entonces el infierno gritó. Los primordiales atacaban a todos. A demonios, a máquinas, a sombras, a Lilith. Lucifer y Azazel se vieron a los ojos. Todo el odio acumulado, toda la guerra desatada. Y aún así, ambos sabían. El vacío no respeta reyes. Lucifer, tragando el orgullo, dijo, o luchamos juntos, o morimos separados. Azazel, aún con las manos ardiendo, asintió. No por honor, por necesidad. La guerra entre ellos no terminó. Fue postergada, pero lo que sucedió a continuación fue un combate que ni el cielo ni el infierno habían presenciado jamás. Sección 6. La llegada de los primordiales y la guerra tripartita. El portal abierto por Lilith no era una simple fisura, era una herida cósmica, un desgarro en el tejido de la realidad, donde el tiempo no fluía, sino que goteaba como sangre de una herida invisible. Desde esa grieta surgieron los primordiales. No tenían nombre, no tenían rostro, no tenían pasado. Eran anteriores a los pactos del cielo, a los castigos del infierno, a las reglas mismas del orden universal. Eran lo que Dios dejó fuera cuando creó el mundo. Los fragmentos que no encajaban, los susurros que no se pronunciaron, la esencia del caos antes de que la palabra fundara el primer día. Y ahora, caminaban sobre las brasas del inframundo. Lucifer, señor de la disciplina, intentó contenerlos con sombras densas, redes tejidas con la oscuridad de su voluntad. Pero cada hechizo se disolvía. Cada maldición rebotaba como piedra en agua. Los primordiales no conocían la obediencia. Azazel, con sus demonios forjadores, respondió con brutalidad. Lanzó criaturas de hierro viviente, lanzas de alma cristalizada, explosiones de azufre líquido. Pero las armas no bastaban, porque no enfrentaba monstruos, enfrentaba conceptos encarnados, hambre, olvido, ruptura. Los primordiales devoraban todo, no por maldad, sino por naturaleza. Eran fuego sin llama, agua sin forma, viento sin dirección. Incluso Lilith, la madre del desafío, comenzó a retroceder. Creía que dominaba el abismo, pero lo que había invocado no respondía a su llamada. No eran soldados, eran tormenta. Entonces, descendió el cielo. Miguel, el arcángel que una vez derrotó a Lucifer, bajó con una nueva legión. Sus alas brillaban como relámpagos encadenados. Sus ojos eran puros como el juicio. Sus espadas entonaban cánticos que pretendían callar el rugido del vacío. Pero no había aliados en este campo. Los ángeles atacaban a demonios, sí, pero también eran desgarrados por los primordiales. Las espadas de Miguel atravesaban sombras, pero se torcían contra tentáculos sin fin. El cielo descendía a destruir, pero tal vez debía salvar. Y así nació un caos nunca antes visto. Un triángulo imposible. El cielo, con su luz de justicia. El infierno, dividido entre orden y caos. Y el vacío, que no conoce bando, ni sentido, ni misericordia. Lucifer y Azazel, enemigos jurados, se volvieron tácticos. Lucifer evocaba visiones del pasado, ecos de la caída, ilusiones de obediencia que desorientaban a los primordiales. Azazel forjaba en medio de la batalla, sumergiendo metal y alma en lava demoníaca, creando armas vivas que quemaban no carne, sino existencia. Tienen mente, no corazón, dijo Lucifer, mientras esquivaba un tentáculo que devoraba el sonido. Confúndelas, y yo las destruyo, respondió Azazel, al clavar una espada azul en el pecho de una criatura que dejó de ser. Por primera vez desde la creación del infierno, el lucero del alba y el herrero del caos luchaban como uno solo. No por poder, no por gloria, por supervivencia. Las torres de obsidiana caían como columnas huecas. La forja eterna se derretía bajo la presión de realidades que no pertenecían a este mundo. Los ángeles cantaban salmos de desesperación. Los demonios rugían sin orgullo. Y el portal seguía abierto. En el centro de todo, la clave del abismo vibraba, rajada, latiendo con una voluntad propia. Una puerta, un corazón, un límite.
Y entonces una decisión. Azazel, manchado de sangre y fuego, encontró la llave entre los restos de un ángel vencido. Lucifer lo vio. Gritó: «¡Úsala! ¡Sella el portal! ¡Hazlo ahora!». Pero Azazel dudó. Aquella llave era su creación, su obra maestra, su desafío al trono de Lucifer, su legado ante el cielo y el infierno. Pero a su alrededor solo había ruina, la forja destruida, sus centinelas rotos, sus sueños convertidos en armas contra sí mismo. Y entonces, la elección. Azazel alzó la clave, giró su núcleo agrietado, y el infierno estalló. Una onda de energía barrió el campo como un viento de eternidad. Los primordiales fueron absorbidos, no muertos, sino devueltos a su grieta. Parte del infierno colapsó, parte fue borrado, parte resistió. Y luego, silencio. No el silencio de la paz, el silencio del agotamiento, el silencio del luto. Lucifer cayó de rodillas. Azazel también, y entre ellos, la clave, ya sin brillo. 7. Conclusión. El infierno dividido y la verdad eterna. El campo de batalla ya no respiraba. Era una llanura de cenizas. Donde antes hubo ejércitos, ahora solo quedaban restos. Fragmentos de alas, armaduras fundidas, estandartes ennegrecidos, y en el centro, la clave rota, opaca, yacía como una cicatriz olvidada. El portal fue sellado, el vacío, por ahora, contenido. Pero nada de eso era victoria. Lucifer se alzó lentamente, su cuerpo cubierto de hollín celestial. La sala de obsidiana, su símbolo de poder, era ahora escombros que lloraban humo. Sus príncipes, Belcebú, Asmodeo, Leviatán, vagaban entre ruinas, sin certeza, sin dirección. Azazel, por su parte, miraba lo que quedaba de la forja eterna. Ya no era un corazón ardiente, era una caverna colapsada, un sepulcro de sueños rotos. Sus centinelas no respondían, sus armas yacían sin alma. Ambos sabían que lo ocurrido había cambiado todo. El infierno ya no era hogar, era una herida viva. Un equilibrio roto que solo se mantenía porque nadie podía volver a romperlo sin destruirlo todo. Lucifer reconstruyó su reino en las alturas del abismo. Levantó torres de sombras más altas, más frías. Reinstaló jerarquías con manos de hierro, rodeado de silencio. Pero el fuego ya no obedecía con la misma reverencia. Se decía entre murmullos que el lucero del alba había perdido algo. Quizá la certeza, quizá la fe. Azazel descendió aún más. En lo profundo del infierno, entre cavernas agrietadas, comenzó a martillar otra vez, pero no con esperanza, sino con rabia. Lo que forjaba ya no era para liberar, sino para resistir. No proclamaba libertad, proclamaba advertencia. Y Lilith, aquella que desató el caos, no fue vista otra vez, pero su sombra permanecía, en las grietas, en los susurros, en la idea de que el infierno no tiene trono, porque tal vez nunca debió tenerlo. La clave, símbolo de todo lo que fue dividida, fragmentada por manos ocultas, escondida en las profundidades de diferentes reinos del infierno. Cada parte susurra, cada parte vibra, como si esperara algo más. El cielo no descendió otra vez. Miguel se retiró, pero no olvidó. Los registros celestiales anotaron el acontecimiento no como victoria, sino como interrupción. El Consejo Celestial supo, con más claridad que nunca, que el equilibrio es una mentira. El orden es una cuerda delgada, tensa entre orgullo y rebelión. Y en algún lugar entre esos extremos permanezco yo. No soy ángel ni demonio. No tengo alas ni trono. Soy la voz que lo vio todo. Tal vez espíritu antiguo. Tal vez solo un eco que no se resigna al olvido. Y he aprendido una verdad que ni Lucifer, ni Azazel, ni Lilith, ni Miguel han querido aceptar completamente. El infierno no empezó con fuego. Empezó con una elección. El fuego fue solo consecuencia. El castigo, solo estructura. Pero la chispa original fue una pregunta. ¿Servir o reinar sobre cenizas? Lucifer cayó por no querer obedecer. Azazel, por querer enseñar lo prohibido. Lilith, por no someterse a ninguna voz. Todos, de alguna manera, quisieron decidir su propio destino, sin rendirlo a nadie. Pero aquí está el dilema eterno. Aquello que no se entrega, se vuelve contra quien lo posee. La luz de Lucifer se volvió su condena. El conocimiento de Azazel, su prisión. La libertad de Lilith, su arma más peligrosa, y su ruina. Hoy el infierno existe como reflejo, no solo de castigo, sino de las voluntades que lo fundaron. No es un reino, es un espejo. Y cada alma, en cada generación, frente a cada decisión moral, vuelve a vivir la misma pregunta primigenia. ¿Obedecerás? ¿O intentarás gobernar el caos? El trono arde, sí, pero sigue vacío. Incluso cuando alguien se sienta en él, lo hace sabiendo que no es suyo. Es prestado por el fuego y reclamado por el orgullo.
Mientras haya soberbia, habrá grietas. Mientras haya libertad, habrá conflicto. Y mientras haya almas que elijan, el infierno respirará, silencioso, esperando.